Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Primero que nada, antes de cualquier cosa, quiero mandar un afectuoso saludo y felicitación a cada una de las preciosas damas de nuestra congregación y también a aquellas personas que se están conectando el día de hoy y que no pertenecen a nuestra congregación, pero felicidades también en este día tan especial y más especial aún por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que escuchamos noticias que ya pronto van a abrir. Ah, muchos de ustedes han dicho lo mismo que nosotros, que ya tenemos ganas de juntarnos, que nos permitan que podamos reunirnos y platicar en persona, tener las reuniones de oración en la mañana. Por ejemplo, ahora que es Día de las Madres, pues obviamente quisiéramos poder reunirnos y felicitarlas a cada una o con las que normalmente nos juntamos y decirles cuánto les amamos y orar por ustedes y que Dios les bendiga. Que pasen un muy buen, feliz Día de las Madres. Bueno, y vamos a empezar esta plática, esta prédica, que es un poquito continuación de la que tuvimos la semana pasada. Si usted recuerda, la de la semana pasada se llamó Conscientes del poder que Dios ha puesto en nosotros, que nos ha delegado. Y también dije yo por ahí que me recordaron algunos que vamos a, que usted va a estar escuchando continuamente en estas reuniones acerca del poder de Dios y del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a orar por esta reunión. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, aun con que sea virtualmente, de reunirnos y escuchar de tu palabra, estudiar tu palabra y que tú cumplas el plan y propósito que tienes para cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos que están allá en su casa o en algún lugar, tal vez en su oficina, escuchando esto. Que tu bendición sea abundante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy le puse yo poder por el Espíritu, obviamente hablando del Espíritu Santo. Y en Mateo, el versículo clave de este día es Mateo capítulo 6, versículo 10. En la oración del Padre Nuestro, cuando decimos, la semana pasada, cuando tuvimos la plática y la teníamos aquí grabando, después tuve una plática ahí con Rodrigo Guancho y hablamos de este versículo, que cuando Jesús enseña y dice, nos enseña a orar y dice, debemos de orar al Padre diciéndole, venga tu reino, que tu reino venga a nosotros y que tu voluntad que se hace siempre en el cielo, que así se haga en la tierra. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estábamos hablando, la semana pasada hablábamos de que en el reino de los cielos no hay maldad, no hay pobreza, no hay situaciones malas, no hay enfermedad, no hay muerte. Entonces, cuando hablábamos del reino de los cielos y le estamos pidiendo a Dios, yo no sé cuántas veces haya orado usted el Padre Nuestro, esa oración. Sí, muchas veces, yo muchísimas veces. Y nunca fui consciente de que le estaba pidiendo a Dios, de que la voluntad de Él, que es perfecta en el cielo, también se hiciera aquí en la tierra. Y Mateo capítulo 17, esta diapositiva la puse yo la semana pasada. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de los cielos, y hablábamos, nomás lo quiero referir, que esto que está hablando Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado, está hablando acerca del gobierno de Dios en la tierra.
y se refiere al poder de Dios aquí en la tierra, el poder que estamos hablando. Esto habla de las características del cielo operando aquí en la tierra, que es algo que nosotros, Dios espera que lo entendamos y que lo apliquemos. Por eso, cuando entendemos esto, podemos entender por qué Jesucristo nos da un poder. Él prometió que iba a estar con nosotros, pero prometió que el poder iba a ser efectivo a través de nosotros, los que creyéramos en Él. En Mateo 6:33, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, lo dice y todo, y luego después dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Antes que cualquier otra cosa, busquen el reino de Dios y la justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Hablamos de qué cosas, pues el alimento, la sanidad, todas las cosas que nosotros pensamos. Y Jesucristo, cuando habla del Padre Nuestro, nos enseña esto también. Y continuamente Él está expresando acerca del reino de los cielos. Y entonces, cuando habla de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios, eso habla de que es vivir, que cada uno de nosotros, usted y yo, cuando lo entendemos, debemos de vivir con prioridades del reino. Cuando ahorita nosotros vivimos normalmente con las prioridades personales, tal vez sean familiares, tal vez sean económicas, de salud, de sanidad, de, no sé, de guía, de sabiduría, pero es vivir primero con las necesidades, nuestra mente puesta en el reino de los cielos. Pero usted sabe que el reino de los cielos es intangible, ¿verdad? O sea, no lo podemos ver, por eso se dice que es intangible. Entonces, cuando lo entendemos, que el reino es intangible y que no lo podemos ver, entonces llegamos a la conclusión que debemos de vivir por fe. Lo que Jesucristo nos habló, lo que Jesucristo nos enseñó, cuando nos da su poder, nosotros tenemos que concluir que debemos de vivir por fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, habla de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la traducción del lenguaje actual, para que lo podamos entender un poquito mejor, dice este mismo versículo, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Sí ve? Nosotros debemos de tener fe que la promesa de Jesús se vuelve realidad en nuestra vida. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo podamos ver. Por eso es que es a través de la fe que nosotros y las promesas de Jesús se vuelven tangibles, se vuelven verdaderas, se vuelven entendibles. En Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, la fe es por el oír, está en tiempo presente, o sea, es estar oyendo. No es que un día supe, un día me enteré, un día lo viví, no, es continuamente estar escuchando la palabra de Dios, estar escuchando testimonio. Los testimonios son algo poderoso, es que alguien diga todo lo que ha pasado, de dónde lo ha salvado Jesús, de dónde lo ha sacado. Cuando Jesucristo dijo, yo vine a libertar a los cautivos, muchos hemos estado cautivos de algo y hemos sido liberados, hemos sido sanados, tenemos que dar testimonio. Entonces el oír es leer, escuchar, hablar del evangelio en tiempo presente. O sea, escucharlo, oírlo, meditarlo y seguirlo meditando continuamente. Ahora, la fe es lo opuesto de creer. Qué contrasentido, ¿no? O sea, nosotros creemos cosas con la mente, porque vimos. O sea, ese carro viene para acá y si no se detiene me va a pegar.
O sea, yo lo entiendo con mi razonamiento, eso no es fe. Eso es algo que estoy viendo, algo que pienso que va a suceder. Si sigo comiendo igual, me voy a enfermar. ¿Verdad? Entonces, la fe es lo opuesto de creer. ¿Por qué? Porque crees por razones. Y la fe es depositar nuestra confianza en Dios y creer lo que Él dice para nosotros, para nuestra vida, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos ni siquiera entender. Como un niño, cuando un niño le hablas de algo, él lo cree totalmente. Mire, la fe atrapa la realidad del reino de los cielos, y la hace realidad. Por eso Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, desarráigate y échate al mar, y eso pasaría. Entonces, la fe atrapa el poder, atrapa la realidad, atrapa la sustancia del reino de los cielos y lo baja a nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos alimentar nuestra fe. La naturaleza de la fe implica una relación con Dios que es actual, que es cotidiana, es de todos los días. Yo no puedo, hay personas, y a mí me ha tocado platicar con personas cristianas, que cuando hablan acerca del cristianismo y de cosas que pasaron en su iglesia o que pasaron en su vida, milagros, tuvieron visiones, tuvieron sueños, tuvieron profecía, un montón de cosas, y me hablan, oye, le digo yo, ¿y eso hace cuánto pasó? Pues hace como 15 años, hace como 20 años. Pero ¿por qué ya no? Si Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy, ¿por qué ya no? ¿Por qué lo guardamos? ¿Por qué perdimos el poder? Por la falta de fe, por la falta de obediencia. Y ahorita lo vamos a ver. Y decía yo la semana pasada, por la falta de santidad. Y la santidad va conectada con la fe. ¿Por qué? Porque le creo a Dios. Y le creo a Dios lo que Él dice de mí, lo que Él quiere de mí. La naturaleza de la fe implica una relación con Dios que es actual. Ahora, ¿cómo llegamos a esa fe? Llegamos a esa fe a través del Espíritu Santo, que es la promesa de Jesús. En Juan 14:15 dice, Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿por qué vamos a guardar los mandamientos si no creemos en ellos? Si no creemos en Jesús. Obviamente tiene que haber fe en Jesús. Mire, por ejemplo, yo quiero decirle algo así, ¿no? Toda mi vida, Jesús ha representado algo tremendo en mi vida. O sea, estoy enamorado y nunca caí en cuenta que estaba enamorado de un hombre, de Jesús. Y yo quiero... Me he preguntado, como a veces los poetas y la gente dice, ¿te hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús? Me hubiera encantado. Pero ¿qué pasa si no me hubiera escogido como discípulo? Pues a lo mejor yo fuera de los de la multitud y hubiera estado en contra de Él. Mas Dios no se equivoca en el tiempo en que nos permitió nacer. Si me aman, guarden mis mandamientos. En la Biblia, el lenguaje sencillo, este mismo versículo dice, ustedes demostrarán que me aman si obedecen lo que les mando. Ahí podemos hablar de la obediencia. O sea, yo no puedo decir que creo algo o que tengo fe en algo cuando mis acciones van en contra de lo que yo estoy diciendo que creo o que tengo fe. Versículo 16 de este capítulo 14 dice, o sea, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, no dice entonces, pero es obvio que entonces dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Repita conmigo, para siempre. O sea, Jesucristo promete que va a mandar al Espíritu Santo para darnos ese poder, para que esté con nosotros para siempre. Entonces no es que iba a estar con los cristianos del principio del cristianismo en el año 0, en el año 33, en el año 40, en el año 60, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que ahora ya no, como muchos.
Muchos han dicho muchas cosas, han dicho que los dones no son para este tiempo, que las lenguas ya se acabaron, que los dones de sanidad ya se acabaron. Mentira del diablo. Aun con que hay libros, se han escrito libros, y muchos hemos caído en el desasosiego o en la falta de fe a través de esas personas que han dicho, y personas grandes de teólogos. Pero cuando Jesucristo dice que va a estar con nosotros para siempre, se refiere que aún a este tiempo va a estar con nosotros. Y versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, o sea, es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Me metí al griego a estudiar esto para ver qué es lo que estaba diciendo. Y lo que está diciendo es que todo estas tres palabras que dicen, le conocéis, mora con vosotros y estará. Fíjate bien lo que dice, Jesucristo le encantaba hablar de esta manera. Mora con usted, o sea, mora en tiempo presente, vive con, y luego, y futuro, estará con vosotros. Entonces está hablando de un futuro que es actual y que se va repitiendo. Y cuando habla de morar y de estar, está diciendo que residirá dentro de nosotros, vivirá. No es que lo apagues y que lo prendas y que lo apagues y que lo prendas, y no es como la Coca-Cola, que te la puedas tomar y después ya no sabes nada de eso. No, el poder, y también habla esto de una comunión. Repita conmigo, comunión. Comunión. Ok. En Juan 16:7, Jesucristo sigue hablando del Espíritu Santo y dice, pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahí está la promesa de Jesús, yo lo voy a mandar. ¿Ok? Dice, y cuando dice, os conviene, en otra versión, dice, en otra versión dice, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces les voy a mandar el Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Profecía, todo lo que oyere. ¿Se acuerda que Jesucristo dijo, yo obedezco al Padre, yo hago lo que veo al Padre hacer, yo hago las obras del Padre? Y aquí está hablando del Espíritu Santo, una característica es también la sujeción al Padre. Él hablará todo lo que oyere a través de Jesús, lo que oyere a través del Padre. Él me glorificará, versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Jesús y Jesús glorifica al Padre. Está la Trinidad, ¿no? Por eso cuando Jesús ora, dice, Padre, he terminado tu hora, te he glorificado, porque el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo, que es lo que está diciendo Jesús. Ahora, la obediencia es clave en esta promesa de Jesús. ¿Por qué? Porque en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Pero ¿cómo vas a guardar un mandamiento? Cuando crees que es verdad, cuando crees que es efectivo, y sabes que es un mandato, hay que cumplirlo. Versículo 23, respondió Jesús. Allí en ese momento cuando él dice, yo le amaré y me manifestaré a él, Judas, pero no el Iscariote, dice en el versículo siguiente, le dice, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?
O sea, cuando ellos estaban esperando que la grandeza de Jesús fuera manifestada a todo el mundo para que viera que Él era el Rey. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Está hablando de un lugar. En el griego dice, residiremos, estableceremos nuestra residencia. Y la palabra que usa en griego, habla como si fuera, esa palabra se usaba como cuando hablaras de un lugar de descanso, un lugar en el que pudieras pasar muy buen tiempo. Entonces lo que Jesucristo está diciendo es que el Padre y Él vendrían a morar en nosotros si nosotros le amáramos y cumpliéramos con sus mandamientos. La obediencia, la santidad es clave para que la promesa de Jesús sea en realidad con nosotros. Versículo 26 de Juan 14, mas el Consolador, el Consolador, el Espíritu Santo, ahí lo dice claramente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Fíjese bien, nos va a enseñar y luego nos lo va a recordar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros aprendemos cosas que luego las olvidamos o luego no las ponemos no las ponemos por hecho. La diferencia de los discípulos del primer siglo, del primer siglo de la iglesia, es ellos vivían con el poder del Espíritu Santo, no lo olvidaban, estaban conscientes de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando obedecemos y cuando tenemos fe, estamos hablando de que es cuestión de poder. Y fíjese bien, Lucas capítulo 4, versículo 14, dice, Jesús volvió en poder del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo trae poder, volvió en poder del Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y la palabra poder aparece continuamente en los evangelios. Jesús sanaba con poder. Jesús tenía poder y sanaba. Jesús dijo, salió poder de mí. ¿Por qué? Porque lo sentía, lo vivía. Ese poder es el que Él habla de que nosotros también tendríamos. En Lucas dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Si mal no recuerdo es el capítulo 6, versículo 1. ¿Es cuál? ¿9, 10? No. No quiero dárselo equivocado. En Lucas, habiendo reunido, les dio poder. Aquí se lo voy a decir, porque es importante, se lo quiero decir porque es importante. 9:1. Ok. Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Poder sobre los demonios, lo miramos la semana pasada esto. Y para sanar enfermedades también. Les dio poder. En Lucas 24:49, fíjese, he aquí, les dice Jesús, cuando ya está a punto de irse y les da la gran comisión, les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. Pero quedaos, o quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando de dos poderes diferentes, sí y no. Uno era el poder que ellos ya tenían, pero todavía no conocían al Espíritu Santo. Todavía no había venido con ellos, con ese poder que sucedió en Pentecostés, cuando empezaron a hablar en otras lenguas. Y en este tiempo que estamos hablando, cuando les dio poder para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, no lo tenían, no lo comprendían. Pero por eso Jesucristo dijo, les conviene, es mejor para ustedes que yo me vaya y les mande el Espíritu Santo.
para que esto suceda, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Fíjese bien, es la promesa de Jesús. La promesa nos lleva a la fe, a confiar en que va a ser realidad. Es derramado el Espíritu Santo y entonces trae poder a nuestras vidas. Y el poder que viene con un propósito, decíamos la semana pasada. Viene con un propósito, el propósito que podamos testificar de Cristo. El propósito es que el reino de los cielos sea establecido totalmente en nuestras vidas y nosotros podamos conectar con poder con las personas que necesitan. Dice un pastor que se mueve mucho en lo sobrenatural. Él se llama Bill Johnson. Lo va a escuchar muchas veces. Hay un avivamiento, ellos están en Reading, en la iglesia de Betel, y es de quien yo hablaba la semana pasada, que tiene un entrenamiento, una escuela de lo sobrenatural. Y dice él que él reta, y cuando los alumnos o los muchachos o las señoras que van al ministerio y que van y oran por los enfermos, si él no escucha que de repente oraron por algunos y no sanaron, dice él, es que les está faltando arriesgarse. Van donde creen que es seguro o donde Dios les mostró que Él lo va a sanar. Dice, entonces tienen que arriesgarse, tenemos que arriesgarnos a imponer manos sobre los enfermos, a estar seguros de que hay poder sobre nosotros, que Dios lo ha mandado, que el Espíritu Santo está con nosotros, y empecemos a orar, aunque no se sanen. Empecemos a orar con la convicción, con la fe. ¿Por qué? Porque es el reino de los cielos. En Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pusieron a prueba a Jesús unos fariseos y unos saduceos. Entonces Jesucristo, cuando lo retaron, Él les contestó esto, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando que a través de las Escrituras sabemos, entendemos, conocemos, pero se manifiesta el poder de Dios. No solamente es conocer al Dios de las Escrituras, como decía un pastor, no es conocer el libro, es conocer al autor del libro, conocer al que da el poder, y entonces esto va a suceder en nuestras vidas. En Hechos capítulo 1, versículo 8, fíjese bien lo que dice el apóstol, dice, pero recibiréis poder, cuando dice Jesús le dice a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que ya había dicho en Lucas, aquí lo está diciendo en el libro de los Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí dice claramente dos cosas que no debe pasar como por perdido. Nosotros somos testigos de Jesús. Lo está diciendo claramente, van a recibir poder del Espíritu Santo, ese es el segundo punto, para que puedan ser testigos de Jesús, podamos ser testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el promulgador de nuestra libertad, el que la completó, el que hace que nuestra vida tenga sentido es Jesús. Por eso nosotros somos testigos de Jesús. Y aquí lo está pidiendo Jesús. En Hechos 10:38, quiero que ponga mucha atención a esto. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como o sea Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Jesucristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta el último de los días, todos los días. La promesa del Padre, la promesa del Hijo, porque cuando leímos ahorita en el capítulo 14 de Juan, que el Padre y el Hijo vendrían y harían morada con nosotros, no sé cómo más lo puedo explicar. Cuando Dios dice que Él y Jesús van a vivir dentro de nosotros y que nos va a llevar, eso nos habla de una manera sobrenatural, como vivir en otra dimensión. Ahora, ¿por qué no? Por la falta de obediencia, por la falta de fe, por la falta de santidad.
Aquí queda muy claro que Dios estaba con él. Y entonces la fe debe estar fundada en el poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y dice, el apóstol Pablo dice, y ni mi palabra, le dice a los corintios. Pues le dice a los corintios porque se habían metido personas que eran muy elocuentes, sabían palabra, pero los estaban llevando a cosas equivocadas. Y fíjese lo que le dice Jesús, que no todo es saber hablar. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque la iglesia somos el recipiente del poder de Dios. Usted que me está escuchando ahí en su casa, usted que está meditando, que está pensando, debe entender esto. El poder de Dios reside en nosotros para sanar y para echar fuera demonios, para declarar sanidades, para declarar milagros. ¿Por qué no sucede? Hemos estado hablando por la falta de santidad, por la falta de obediencia, por la falta de fe. Versículo 5, para que vuestra fe, fíjense lo que dice, lo que yo les hablé a ustedes fue con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres. El pastor dijo, aquel dijo, no, sino que esté fundada la fe nuestra en el poder de Dios. ¿Por qué? Cuando yo he dicho, en mí han pasado ahora ya 3 milagros muy grandes. Lo he dicho muchas veces. Y cuando Satanás viene y me ataca, tratando de atacar la fe, tratando de atacar la existencia de Dios, tratando de atacar acerca del existencialismo y de la sabiduría, atacar los fundamentos de la palabra de Dios y de lo que Dios y Cristo dicen acerca de nosotros, de ti y de mí, es entonces que yo recuerdo el milagro que Dios hizo en mí. Dios me sanó, hizo un milagro en mí. Después hizo un milagro cuando todo estaba perdido en la vida de mi hijo de 2 años. Tenía 2 años Gabriel, ahora tiene 40, algo así. Y luego ahora con la sanidad de Fernanda, mi nieta. Lloré, lágrimas, pedí, clamé, le dije a Dios, Señor, tú has puesto este poder, que nosotros íbamos a orar, nosotros íbamos a poner las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Yo casi literalmente puedo decir que mi nieta que esa noche moría, estaba demasiado mal. Los doctores, todo, pero el reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que creerlo, tenemos que vivirlo. Cuando yo ayuné en ese entonces, me puse a ayunar y dice que porque soy diabético no debo de ayunar. Ayuné, iba a ayunar 5 días, pero al 4.º día me puse muy mal. Sí, muy mal, y me estuve a punto de morirme. Cuando después me dicen, ¿lo volverías a hacer? Alguien me dijo, por los motivos correctos, lo volvería a hacer, el ayunar. Porque hay género que no sale, sino con ayuno y oración, como mirábamos la semana pasada. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mateo 6:13, cuando nosotros, a lo mejor se le ha pasado a usted también cuando hemos orado el Padre Nuestro, Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya platicamos, ya hablamos de esto, líbranos del mal, o sea, líbranos del maligno, de lo que quiera hacer contra nosotros el maligno. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino. El reino es de Dios. Jesucristo nos enseñó, el reino es de Dios. Esto lo dijo Jesucristo. Así deben de orar, porque tuyo es el reino, reconocer el reino de Dios que ha bajado a nosotros, a vivir en medio de nosotros. Es tuyo el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, todavía, por todos los siglos, es que todavía. Entonces no se ha vencido, no ha caducado. El poder de Dios, el reino y la promesa no ha caducado. Por eso, como el reino es de Dios, a quien Él quiere, lo da. Le da el poder para que podamos vivir a ese nivel.
en esa dimensión. Y también cuando Dios nos da el Espíritu Santo, nos da una guía muy especial para nuestra vida. Fíjate bien, no quiero que pierdas de vista esto. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo le dice a los corintios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire, Pablo no anduvo con Cristo. Pedro anduvo con Cristo 3 años y medio más o menos. Aprendió de Jesús. Pablo no lo conoció, pero estaba seguro, lo conoció después a través de una revelación. Cristo se le reveló, lo entendió y entró a vivir a ese nivel, a una morada especial. Por eso él puede decir: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. ¿Por qué no dice el Espíritu Santo nada más? Dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Porque el vivir con el Espíritu Santo es una comunión. Y cuando es una comunión es algo que debe ser continuo, diario. En Hechos capítulo 13, versículo 52, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y ahí ya no está hablando de los 12 discípulos, estaba hablando de los cientos de discípulos que había allá. Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué? Porque el poder, la presencia de Cristo estaba. Recuerde las palabras que dijo Jesús, según la versión, creo que es la versión Biblia de lenguaje sencillo: sería más bueno para ustedes que yo me fuera, para que yo pueda mandarles el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces ellos estaban disfrutando, ya Jesús no estaba, pero el Espíritu Santo estaba con ellos. En Hechos capítulo 15, versículo 28, y en esto que estoy hablando de la comunión, dice: porque ha parecido bien, fíjense lo que están diciendo los discípulos, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Había una comunión diaria. No dice que lo estaban escuchando, pero era tanta la comunión que podían saber lo que el Espíritu Santo sentía y pensaba, y eran totalmente obedientes. Recuerda cuando el apóstol Pablo dice, quiso ir a predicar la palabra en Asia, y no lo dejó el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso ir entonces a otra parte y el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces dijo: entonces voy a ir a tal lugar. Entonces el Espíritu Santo le permitió. Eso es comunión, ser guiado, esa guía especial. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer? El día de ayer estaba yo con una persona, y yo estaba la sana distancia, y esta persona la miré que movía la mano y tiene Parkinson. Dijo ella: no es Parkinson, pero es algo así. Y se le movía mucho la mano, dice que tira café y que se le cae la cuchara y la comida. Le dije: ¿me deja orar por usted? Y me dijo: sí, claro, ella es cristiana. Y me levanté. Obviamente a veces pensamos: Señor, ¿y si no sana? ¿Voy a quedar en ridículo? Yo no. El que dijo que lo hiciéramos es Jesús. Nosotros debemos de hacerlo. Oré por ella y le dije: mire, tal vez la sanidad no vaya a ser inmediata, pero ponga mucha atención, porque tal vez en los siguientes días usted va a sanar totalmente. Es lo que Cristo dice. Dijo: gracias. Le quiero preguntar, ¿ha orado usted últimamente por personas que necesitan sanidad? Nosotros la semana pasada, estando aquí, oramos al final de la enseñanza, oramos por nuestra hermana Juanita y por su esposo, y dijimos, declaramos una sanidad y que a partir de este momento empieza a estar mejor, y empezó a estar mejor. Y parece ser que hoy escribió Socorrito, al día de ayer escribió Socorrito, que ya no está entubada, que ya está cada vez mejor. Eso es sanidad, eso es confianza.
Alguien podría decir siempre hay personas escépticas escuchando, y tal vez sea uno de ustedes que diga, sí, sí se sanó seguro porque oramos por ella. Bueno, Jesucristo nos los pidió. Nosotros estamos siendo obedientes, tenemos que tener fe y confiar que es lo que Dios está haciendo a través de lo que nosotros estamos obrando en obediencia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Seguid el amor y procuren los dones espirituales. Después, esa es la primera parte del versículo, después dice, y en especial que profeticéis. Pero fíjate lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, que el amor sea su meta más alta, la meta de usted, de cada uno de nosotros, sea el amor, la meta más alta. Pero también deberíamos desear las capacidades especiales que da el Espíritu Santo, ¿sí? Los dones espirituales, anhelarlos, quererlos. Y ahora, Dios conoce nuestra motivación, porque muchas veces hemos estado orando y ¿por qué no sucede? ¿O por qué no, Dios no nos lo da? Dice Bill Johnson, que se mueve, que hay un avivamiento tremendo todavía ahí con ellos, y dice él que él fue a un lugar de esos donde ha habido como que se abre una puerta del cielo, dicen, y empieza a haber un avivamiento en una iglesia, en un lugar como en Pensacola, como en diferentes lugares en Inglaterra, ha habido avivamientos en África, en Los Ángeles, y él fue porque anhelaba más de Dios. Y entonces recibió la unción y empezaron a obrar milagros, y de repente se quitaron, bien rápido se acabaron, se acabó todo, y él le preguntó a Dios, ¿por qué? ¿Por qué empezamos a movernos en milagros? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué se detuvo? Dijo, porque dejaste de anhelar, dejaste de creer, dejaste de anhelar. Anhelar es querer más. Anhelar es donde entra todo nuestro ser pidiendo, clamando a gritos. Por eso, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Lo primero es anhelar el reino de Dios. Pedirle a Dios lo que dice el Padre Nuestro, que tu voluntad, que es hecha en el cielo, también sea hecha en nosotros, en nuestra vida, aquí en la tierra. Y luego anhelar, tuyo es el reino, y a quien quiere lo da. Entonces que el reino de los cielos baje a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra existencia, a todo lo que somos. Debemos de anhelar el reino de Dios. Yo le pregunto, ¿anhela usted el reino de Dios? ¿O se ha conformado con una vida más o menos cristiana, que pues escucho la palabra cuando tengo ganas? ¿O es de los que prende, ahora que estamos en el internet, prende el servicio de adoración y luego se va y lo deja prendido nomás para que sepan que usted está conectado, y usted se va a hacer otras cosas, se va a hacer comida, se olvida? ¿O en realidad anhela un cambio radical en su vida con el poder del Espíritu Santo? Yo lo anhelo, lo estoy clamando, despierto en la madrugada, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y le digo, Señor, quiero más, quiero más. Orar y orar hasta que baje el reino. Cuando Bill Johnson le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué se detuvo? Porque dejaste de clamar, dejaste de orar, dejaste de pedir, dejaste de creer. Entonces él le dijo, Señor, dame la oportunidad otra vez, ya entendí, dame la oportunidad. No voy a dejar de orar, no voy a dejar de orar por los enfermos, no voy a dejar. ¿Para qué te doy el poder?, le dijo Dios, si no vas a orar por los enfermos. Dijo, no lo haré. Y fue alrededor de a poquito antes del 90. Y Dios le volvió a dar un toque especial. Y empezó ministerios y tremendos milagros y todo por todos lados.
¿Usted cree que Dios es elitista y solamente lo hace con, con ciertas personas porque son americanos, porque son africanos, porque son muy inteligentes? Lo hace, Dios lo hace donde es llamado, donde es anhelado, donde clamamos y pedimos. Yo le invito a que usted clame y le pida, ore hasta que baje el reino. No, y si no baja, no deje de orar, siga pidiendo. Y el otro punto es querer siempre, querer más, más de la presencia de Dios, más del amor de Dios, más de la sabiduría de Dios. Para eso nos dio el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dijo que dos cosas nos dijo Jesús? Nos enseñará y nos recordará. Y eso es lo que clamamos, que el Espíritu Santo venga a su vida, a mi vida. Ahora, el otro punto que debemos de entender es que Dios quiere lo bueno para nosotros siempre. Dios quiere lo bueno siempre. Repita conmigo, Dios quiere lo bueno para mí siempre. O sea, una persona le dijo a otra, le dijo, voy a orar por usted. Y le dijo, no, es que yo tengo esta enfermedad porque me he portado mal. Porque Dios así quiere. Momento, le dijo, si yo tratara a mi hijo así, me meterían a la cárcel por maltrato, por ser un mal padre. Y Dios no es mal padre. Dios quiere las cosas buenas para nosotros. No hay ninguna evidencia en la Biblia que Dios nos mande cosas malas. Permite que suceden cosas malas, que es diferente. Pero Dios quiere algo bueno para usted y quiere algo bueno para mí. Y yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? Sigamos pidiéndolo. El siguiente punto es que debemos que seamos sensibles al Espíritu Santo, que es lo que el Espíritu Santo quiere. Que podamos llegar a ser como los discípulos del libro de los Hechos, poder tener la guianza, la guía, la dirección del Espíritu Santo, que les hablaba y ellos obedecían, que les decía lo que iba a pasar y ellos actuaban de acuerdo a la profecía que el Espíritu Santo lo hacía entender. Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerda lo que les dijo a los corintios? El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. Que eso es algo que sea algo que se vuelva realidad en nuestras vidas. Y el último punto, ser obedientes. Jesucristo dijo, al que obedece, el que me ama, obedece mis mandamientos. Y el que obedece mis mandamientos, mi Padre y yo le amaremos, y llegaremos y viviremos con él. Inclusive habla acerca de que quien le ama, quien les amamos, las obras de Jesucristo haremos, y mayores que esas, como fue en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo le exhorto, hermano, que empiece a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo lea con vehemencia, que lo lea buscando lo que Dios quiere para su vida. Y mire, yo quiero decirle lo que dice la palabra de Dios, que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Por eso continuamente le estamos pidiendo a Daniel Gallo que toque. Hace 2 días, el viernes, tuvimos una noche preciosa, más de 2 horas alabando al Señor. Si usted se la perdió, lo lamento mucho, pero Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y donde Dios habita, hay sanidad, hay liberación, hay guía, hay dirección. Y yo le pido a Dios, mi querido hermano, ahorita vamos a orar. Y ahorita que estemos orando, yo sé que va a haber sanidad, así como la sanidad que está viendo en Juanita ahorita, y la sanidad que está viendo también una protección completa para Luz y para el esposo de Juanita, Guadalupe. Esto que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, se lo quiero repetir otra vez, que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y conmigo, con cada uno de nosotros. Eso nos deberá llevar a vivir de una manera diferente, con una confianza para poder orar y tomar autoridad donde se necesita tomar para que haya poder
para que haya sanidades, para que haya milagros, para que haya liberaciones. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Y piensen esto, porque es muy probable que ahorita que estemos orando, Dios traiga sanidades en personas que necesitan ser sanadas o que necesitan liberación. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque podemos encontrar en tu palabra que tú tienes un deseo especial para cada uno de nosotros. Que quieres que no nos conformemos con vivir abajo, que no nos conformemos con vivir cuando Satanás toma control de las reuniones alrededor de nosotros. Que podamos entender que tu reino ha venido y se está estableciendo en nuestras vidas, en las circunstancias totales de nuestras vidas, no tan solo en la enfermedad, no tan solo en la riqueza o pobreza, sino aún en asuntos de diferentes índoles. Padre, que así como los discípulos caminaban en fe, caminaban con la guía del Espíritu Santo, siendo obedientes, que así nosotros podamos ser también. Padre, yo levanto la vida de cada uno de mis hermanos. Ahí donde ellos están, Padre, que tú traigas una bendición especial. Que tu Espíritu Santo venga y traiga convicción de su presencia para que se pueda establecer, que podamos cada uno de nosotros establecer una comunión diaria y continua con tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, con la autoridad que tú nos has dado a mí y a cada uno de los que están orando también, declaramos sanidad en aquel que necesita sanidad. Padre, en los Fonseca declaramos una sanidad completa. Padre, en Víctor Trucios ha pedido sanidad, declaramos una sanidad. Padre, en las personas que ahorita están batallando con diferentes problemas, las personas, decíamos la semana pasada, una vez más, hay muchas personas que están sufriendo de insomnio, declaramos liberación, declaramos sanidad, Padre, para que ellos puedan descansar, para que ellos puedan seguir confiando. En aquellos que están batallando, Señor, con cuestiones de fe, que no pueden creer, que batallan porque ven todas las cosas a nivel físico, a nivel material. Padre, que tú los lleves a vivir dentro de esa dimensión que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Declaramos sanidad en cada una de las personas. En aquellos que tienen problemas con sus piernas, artritis, declaramos sanidad. Aquellos que tenemos diabetes, declaramos una sanidad completa tuya en la vida de cada uno de nosotros. Padre, que podamos dar testimonio de lo que tú eres, de lo que tú haces, aún en nuestras vidas. Padre, en personas que están teniendo problemas con su vista, que están perdiendo la vista, Señor, que tú traigas una nueva visión en sus ojos y una nueva visión en su manera de ver las cosas en su vida. Los bendigo yo con la autoridad que tú me has dado, Padre, y te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró con fe, si usted está esperando y si usted quiere más del Señor, busque, júntese con personas que amen a Dios, júntese virtualmente si no lo puede hacer. Clamamos a Dios para que detenga todo este problema del coronavirus a nivel mundial, que podamos venir y que todo esto sirva para que nuestro Señor sea exaltado, sea reconocido y que nos lleve a vivir acá, a usted y a mí, a un nivel diferente, a un nivel especial, a un nivel sobrenatural. Dios le bendiga.